Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Jaramillo y para dar inicio a este proyecto sobre el video de las rutas metabólicas vamos a comenzar con la fotosíntesis en la fase luminosa. Esta fase tiene 4 etapas, que es la fotoexcitación, fotorreducción, fotólisis del agua y fotofosforilación. ¿Dónde ocurre? Esto ocurre en los tilacoides, que a su vez forman las mentadas granas, que están dentro de los cloroplastos y que a su vez están dentro de la célula vegetal. Bueno, el primer paso es que la luz solar llega al fotosistema número 1 y libera electrones que llegan al NADP y así se forma el NADPH. El segundo paso es que el fotosistema número 2 le repone los electrones perdidos por medio de esta ruta al fotosistema número 1. Cuando el fotosistema número 2 se queda sin electrones, recurre al agua y esta molécula de agua se divide en 3 partes, que dejando media mol de oxígeno, 2 electrones y los hidrógenos, que los hidrógenos quedan en este espacio tilacoidal. Bueno, los hidrógenos seccionan el ADP sintetasa, haciendo que gane un fósforo más y se convierta en el ATP, que es lo que tenemos aquí. Todos estos fósforos pasan por el ATP sintetasa, se le agrega un fósforo y así se forma el ATP. Estos dos serían nuestros resultados finales de la primera parte, que es la fotosíntesis de la fase luminosa. Ciclo de Calvin, planta C3, fase oscura. Todo inicia en el estroma. Inicia con 6 moléculas de ribosa 1,5 bifosfato, que es transformado a otras 6 moléculas de compuesto 6 carbonos inestables por la enzima del rubisco. Aquí nos van a actuar 6 carbonos atmosféricos. Los 6 compuestos de carbono inestable es transformado a 12 compuestos o 12 moléculas de 3,fosfoglicerato, que esta es nuestra primera parte llamada la carboxilación. De aquí nuestra segunda parte es la reducción. La reducción pasa de ser 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, se convierten a 12 moléculas 1,3 bifosfato glicerato. Es transformada por la enzima de la quinasa. Aquí tenemos que son 12 moléculas de ATP que son transformadas a ADP. Las 12 moléculas que tenemos de 1,3 bifosfoglicerato es transformada a 7 moléculas gliceraldehído 3-fosfato por la enzima deshidrogenasa. Aquí, para convertirse, se necesitan 12 moléculas de NADPH, es convertida a 12 NADPH+, y esto es convertido a 12 de fosfato. Las 7 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato son convertidas a 5 moléculas de deshidroxinasa fosfato por la isomerasa. En esta parte se van a dividir en 2 cadenas. La principal se llama la formación de hexosas, que necesitamos 3 moléculas de G3 fosfato más otras 3 de DHAP. En esta parte es convertido en 3 moléculas de fructosa 6-fosfato y de aquí le roba una molécula para hacer 3-fosfato. Para convertirse la fructosa 6-fosfato a glucosa es mediante la isomerasa, que es la primera parte, que es la formación de hexosas. La segunda parte se le llama la regeneración, que se necesitan 4 moléculas de G3-fosfato más 2 moléculas de DHAP más 2 moléculas de fructosa 6-fosfato. Esto es transformado a pentosa, pentote y tretosa por las aldoasas, transtetroasas y las fosfatasas.
De aquí continúa se convierten en 6 moléculas de ribolosa 5-fosfato. Y de aquí vuelve a iniciar o se vuelve a unir a las 6 moléculas de ribolosa 1,5 bifosfato por la ribolosa, y esto es convertido las 6 moléculas de 6 ATP a 6 moléculas de PP. Mi nombre es Jairo Giovanni Yáñez Baltasar y yo les voy a hablar sobre la ruta de glucólisis. Bueno, esta ruta se lleva a cabo en el citoplasma, comenzando con una molécula de glucosa, que es el producto del ciclo de Calvin. Esta misma, que es la glucólisis, convierte la glucosa en 2 moléculas de piruvato a través de 10 reacciones enzimáticas que a continuación les voy a exponer. Este proceso también produce ATP y NADH. Bueno, en la primera reacción que tenemos aquí, que se utiliza la enzima hexoquinasa, agrega un grupo fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato, que es la primera reacción de consumo de energía y esta es irreversible. La segunda reacción que tenemos aquí es la enzima isomerasa, que es la fosfoglucosa isomerasa. Esta convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato mediante un reordenamiento de los enlaces covalentes. La tercera reacción que tenemos aquí es la fosfofructoquinasa, que elimina un grupo fosfato del ATP y transfiere a la fructosa 6-fosfato para obtener fructosa 1,6-bifosfato. Al igual que la anterior, esta es irreversible. En la cuarta reacción que tenemos por acá se utiliza la enzima fructosa bifosfato aldolasa, la cual divide la fructosa 1,6-bifosfato en 2 azúcares de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, que la tenemos aquí abajo. Y la dihidroaxacetona fosfato, que al igual la tenemos aquí abajo. En la quinta reacción, que se utiliza la enzima triosa fosfato isomerasa, se reorganiza mediante una enzima isomerasa, como ya lo mencioné, para formar un segundo gliceraldehído 3-fosfato. En este punto la glucosa se metaboliza en dos gliceraldehído 3-fosfato y en 2 ATP, que son los ATP consumidos. Y con estas 5 reacciones finaliza la fase de consumo de energía. La siguiente reacción que se utiliza es la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que en esta reacción ambos gliceraldehídos 3-fosfatos que habíamos obtenido en la quinta reacción se oxidan a 1,3-bifosfoglicerato mediante una enzima deshidrogenasa y produce un NADH por cada gliceraldehído oxidado, por lo cual en la reacción anterior teníamos 2 gliceraldehídos, entonces formaremos 2 NADH. En la séptima reacción, que es esta, se utiliza la enzima fosfoglicerato quinasa, que transfiere un fosfato al ADP para formar ATP y 3-fosfoglicerato. Esta reacción es reversible, como aquí lo puedo indicar con estas flechas. La octava reacción que tenemos es esta, la fosfoglicerato mutasa, que mueve el fosfato en el tercer carbono de 3-fosfoglicerato a la segunda posición del carbono para formar 2-fosfoglicerato. En la reacción 9 que le tenemos aquí, se utiliza una enolasa, la cual elimina una molécula de agua de 2-fosfoglicerato que tenemos acá para transformarse en fosfoenol piruvato. Y en la última reacción, que es la piruvato quinasa, elimina el grupo fosfato del fosfoenol piruvato y lo dona al ADP para formar ATP. Esta reacción al igual es irreversible y para al final obtener un producto de 2 piruvatos. Ruta de pentosas. La ruta de pentosas ocurre en el citosol celular.
está compuesta por dos fases, la fase oxidativa y la no oxidativa. Los productos finales que obtenemos es el NADPH para la biosíntesis de ácidos grasos y la ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de ácidos nucleicos. En la fase oxidativa comenzamos con 3 moléculas de glucosa 6-fosfato que al actuar la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se oxida el NADP y se reduce a NADPH, dando como resultado 3 moléculas de 6-fosfogluconolactolasa. Muy bien, en esta parte actúa la enzima lactonasa y se integra una molécula de agua y se desprende un protón, dando como resultado 3 moléculas de 6-fosfogluconato. En esta parte se oxida el NADP y se reduce a NADPH. Además de esto, también se desprende una molécula de CO2, dando como resultado final de la fase oxidativa 3 moléculas de ribosa 5-fosfato. En esta parte inicia la fase no oxidativa. Cuando actúa la fotopentosa isomerasa con la ribosa 5-fosfato, da como resultado ribosa 5-fosfato, que es la que nos funciona para la biosíntesis de nucleótidos. Y al actuar la ribosa 5-fosfato con la fotopentosa efimerasa, nos da como resultado 2 moléculas de celulosa 5-fosfato. La celulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato, al actuar la enzima de la transcetolasa, nos da como resultado el gliceraldehído 3-fosfato y la pseudoheptulosa 7-fosfato. Estos, al actuar con la enzima trasaldolasa, nos dan como resultado la fructosa 6-fosfato y la entrosa 4-fosfato. Con la otra molécula de celulosa 5-fosfato, actúa la enzima transcetolasa y nos da como resultado la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, para finalizar, aquí tenemos nuestro primer producto, que es el NADPH para ácidos grasos y la ribosa 5-fosfato para ácidos nucleicos. El piruvato es el producto de la glucólisis en el citoplasma, pero la oxidación se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. El piruvato puede tomar dos diferentes rutas, en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. En condiciones anaeróbicas se va a la formación de acetaldehído, etanol y la formación de lactato. En condiciones aeróbicas se va a la formación de acetil-CoA. En primer paso se elimina el grupo carboxilo del piruvato, liberando el dióxido del carbono. Como segundo paso, el NA se convierte en NADH. Y como tercer paso, el grupo acetilo se transfiere a la coenzima A, dando como resultado el acetil-CoA, que servirá como combustible del ciclo de Krebs. Bueno, yo soy Jairo y les voy a hablar sobre la ruta del ciclo de Krebs. Este inicia con la oxidación del piruvato, el cual da como producto el acetil-CoA. Comienza cuando una molécula de oxalacetato se combina con el acetil-CoA y la enzima citrato-nitasa, que es la que sintetiza este paso para dar el citrato. Para transformarlo a conitato es catalizado por la enzima conitasa. Después, para el siguiente paso, al igual es catalizado por la conitasa. Para el paso de isocitrato a alfa-acetaglutarato interviene la isocitrato deshidrogenasa, que es la que produce el primer NADH, además produciendo un CO2. Para pasar al succinil-CoA es catalizado por la enzima alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que produce un NADH y un CO2. Después, para pasar al succinato, lo cataliza la enzima succinil-CoA sintetasa. En este proceso se produce un GTP. Después, el succinato deshidrogenasa cataliza el paso del succinato a fumarato, produciendo en este proceso un FADH. El paso del fumarato al malato se cataliza mediante la enzima fumarasa. Y para finalizar, de malato a oxalacetato, la cataliza la malato deshidrogenasa produciendo un NADH. Y en todo este ciclo se terminan produciendo, como aquí lo muestran en este espacio de acá, 3 NADH. La cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa son un complejo de moléculas
en cadena que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, específicamente en las crestas mitocondriales. La cadena transportadora de electrones se divide por complejos. En el complejo número 1 entra el NAD, al complejo proteico NAD deshidrogenasa, en donde libera 2 electrones y de la misma manera absorbe 2 hacia el espacio intermembranal. Los 2 electrones pasan al citocromo número Q para ser transbordados al complejo número 3, en donde nuevamente absorben 2 iones de hidrógeno. Posteriormente pasan al citocromo C y son transportados al complejo número 4. Nuevamente en esta parte se absorben 2 iones de hidrógeno, donde tienen intercambio de oxígeno y 2 iones de hidrógeno para formar agua. En el complejo número 5 se encuentra una enzima que lleva por nombre ATP sintasa. En esta enzima, por cada 2 iones de hidrógeno, se forma un ATP. A este proceso se le llama fosforilación oxidativa. Teniendo en cuenta esto, por cada molécula de NADH se bombean 6 iones de hidrógeno, teniendo una suma de 3 ATP por una molécula de NADH. El FADH se encuentra cerca del segundo complejo proteico y los 2 electrones se unen a la coenzima Q10. Posteriormente se unen al tercer complejo proteico y después pasan al citocromo C, quien los llevará al cuarto complejo proteico. Los 2 electrones entran al complejo número 4 y se absorben nuevamente 2 iones de hidrógeno. Los electrones entran en contacto con oxígeno y nuevamente forman agua. Entran al complejo número 5, que es la ATP sintasa, formando 2 ATP por cada molécula de FADH. Haciendo un resumen de todo, la respiración se obtiene 36 ATP durante todo el proceso de la respiración celular. Ciclo del glioxilato. Es una variable del ciclo de Krebs que consiste en un bypass que salta la oxidación del acetilcosimal, es decir, no produce descarboxilaciones, que son 2. Inicia en la célula vegetal. La primera parte es el acetilcosimal. Empiezan uniéndose al oxalacetato, pasa al convertirse a citrato y es catalizado por la enzima citrato sintasa. De aquí se transforma por una aconitasa a isotrato. Aquí es donde inicia la primera descarboxilación del ciclo de Krebs. Se ubica en esta parte el bypass. Activa la enzima llamada isotrato liasa. Como buena liasa, convierte el isotrato en 2 moléculas que son succinato, molécula de 4 carbones, y el glioxilato, molécula de 2 carbones. Dicho glioxilato se transforma en malato. Para esta transformación se lleva a cabo el malato sintasa. Como el glioxilato le faltan otros 2 carbonos, activa la otra molécula de acetilcoesimal y por último es unido por el malato deshidrogenasa al oxalacetato y reduce una molécula de NADH a NADH+. El succinato sale y entra a la mitocondria, que la penetra. Es transformado en malato, es transformado en fumarato y después en malato. Esto es igual al oxalacetato y aquí podría continuar el ciclo de Krebs, pero lo que nos interesa es salir al citosol para convertirlo en glucosa. El oxalacetato sale y es convertido en fosfonol piruvato para poder hacer la glucosa, que es el producto final que nos interesa. El oxalacetato se transforma, para transformarse necesita el 2 +
la molécula de ATP, que es transformada en FDP más CO2. Y para llevar a cabo esta transformación se utiliza el fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Que es la encargada de catabolizar esta reacción. Síntesis de ácidos nucleicos de pirimidinas. Comienza con una molécula de CO2 y una molécula de glutamina con 2 moléculas de ATP, y a través del carbomol fosfato sintetasa libera glutamato y 2 ADP más una molécula de fosfato, formando el carbamol fosfato. Después se unen al aspartato y el aspartato carboxilasa libera una molécula de fosfato, la cual se transforma en carbomol fosfato liberando H2O. Después se transforma en dihidrotato y entra un NAD liberando un NADH. Por la enzima dihidrotato deshidrogenasa se forma el orotato, el cual se va a unir al 5-fosforibosil pirofosfato, quien deriva de la 5-ribosafosfato, donde entra un ATP y libera una MP por la RPP sintetasa. El orotato fosforibosil transferasa libera 2 moléculas de fósforo y la uratidina 5-monofosfato. Libera una molécula de dióxido de carbono por la uratidina 5-fosfato descarboxilasa. La uridina 5-monofosfato descarboxilasa entra una ATP y libera una ADP a través de la uquinasa, formando el UDP. De igual manera entra un ATP liberando un ADP por la UDP quinasa, formando un UTP. Nuevamente entra un ATP liberando un ADP más una molécula de fósforo, y de igual manera entra glutamina y glutamato a través de la sintetasa. Todo esto para formar la citidina 5-trifosfato. Ruta de ácidos nucleicos, purinas. Comienza con 5-fosforibosil 1-pirofosfato, en donde entra glutamina y sale glutamato por medio de la enzima glutamina PRPP. Se obtiene 5-fosforibosil 1-amino y entra ATP más glicina liberando ADP más fósforo por la enzima GAR sintetasa. Se forma glicinamida ribonucleótido y entra una molécula de agua más metanil THF y se forma THF por la enzima GAR transformitasa. Se obtiene formilglicinamida ribonucleótido y entra ATP más glutamina liberando ADP más fosfato más glutamida por la enzima FGAR aminotransferasa, y se obtiene formilgliconamida ribonucleótido entrando ATP y liberando ADP más una molécula de fósforo y una molécula de agua por la enzima AIR sintetasa, obteniendo 5-aminimidazola ribonucleótido y entrando una molécula de CO2 por la enzima ATR carboxilasa, formando 5-amina carboxiamida imidazola ribonucleótido. Y nos vamos hasta esta parte donde entra un ATP más aspartato liberando ADP más una molécula de fósforo por la enzima Sycar sintetasa, obteniendo N-sucinilo 5-aminadazola carboxiamida ribonucleótida conocida como Sycar. En esta parte entra el fumarato y sale Sycar liasa, obteniendo 5-aminadazola 4-carboxiamida ribonucleótida. De igual manera, el aminoácido ICAR transformitasa, obteniendo N-formalminazida sola 4-carboxiamida ribonucleótida, liberando una molécula de agua por medio de la enzima IMP sintetasa, formando inosin 5-monofosfato. Y aquí se encuentran dos diferentes vías, les explicaré esta. En esta parte entra una molécula de agua, una molécula de NAD, liberando NADH por medio de la enzima deshidrogenasa y formando sontosima 5-monofosfato.
entrando glutamina, ATP y liberando AMP más 2 fósforos por la enzima GMP sintetasa para formar guanosina 5-monofosfato. Regresando a la otra vía, entra GTP, aspartato y liberando GDP más fósforo por la enzima adenilosuccinato sintetasa, formando el adenilosuccinato, entrando también un fumarato por la enzima adenilosuccinato liasa para formar adenosina 5-monofosfato. Continuamos con la síntesis de proteínas, que primeramente tenemos la cadena de ADN, que por medio de los histonas se formará el cromosoma, para continuar con el ARN polimerasa, que hará que se desnaturalice esta cadena y por medio del ARN mensajero se haga una copia de este mismo. Después, con ayuda del código genético, se comenzarán a crear tripletes de aminoácidos para, por medio del ARN de transferencia, se forme la cadena polipeptídica, que sería la que estoy mostrando aquí. Todo esto sucede en el retículo endoplasmático. Después, con ayuda de las chaperonas y chaperoninas, esto haga que se pleguen estas cadenas y obtener las formas beta plegada. Finalmente, las mismas chaperonas y chaperoninas se unen a la proteína para llevarla a la parte de la célula en la que se necesite, y esto mismo se hace para protegerlas, que no se vaya a desnaturalizar durante el trayecto en el que llega al lugar en donde se necesita. Y bueno, finalmente tenemos la degradación de proteínas, que la función de esta es eliminar las proteínas anormales que ya no se necesitan en el proceso. Y bueno, se comienza con una proteína doblada, que está marcada por el sistema ubiquitina. Del otro lado tenemos el proteasoma, que lo que hace es tomar la proteína doblada que tenemos al principio, y dentro de él es degradada para tomar hasta abajo, como se muestra acá, los aminoácidos que ya no son necesitados. Y por el otro lado se libera una ubiquitina, ya que para que el núcleo vuelva a hacer toda esta función. Ahora, hablando de los aminoácidos en el ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato sería el precursor para los aminoácidos tales como glutamato, prolina, glutamina, arginina, y el oxalacetato sería el precursor para el aspartato, treonina, asparagina, lisina, metionina y isoleucina. En cuanto a los intermediarios, al igual, el alfa-cetoglutarato sería un intermediario para la arginina, el glutamato, la glutamina, la histidina, la prolina, y el succinil-CoA sería el intermediario para la isoleucina, metionina y valina. En la ruta de la glucólisis tenemos que el precursor para estos aminoácidos, los cuales estoy mostrando aquí, que sería el triptófano, tirosina y fenilalanina, es el fosfonilpiruvato. El piruvato es el precursor para la alanina, leucina y valina. Y el 3-fosfoglicerato es el precursor para la glicina, serina y cisteína. Y hablando de los intermediarios, el piruvato sería un intermediario para la alanina, cisteína, glicina, serina y treonina.